¿Alguna vez te has preguntado qué es la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, y qué relación tiene con la forma en que se comunica Dios a través del Espíritu Santo con nosotros? Soy Juan José Márquez y en el video de esta semana tocaremos estos temas para que al final todos tengamos un corazón trinitario. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal mis corazones trinitarios? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a tratar el tema de escritura y tradición, temas muy importantes para conocer, para entablar esa comunicación con Dios, pues es a través de ellas que nosotros, o mejor dicho, que Dios se comunica con nosotros. En el tema anterior ya vimos por qué Jesucristo es el verbo de Dios, qué es lo que significa el verbo, el logos, y por qué decimos que es su palabra. Ahora va a tocar ver estos dos temas igual que continúan, van en el camino, en el sentido de este tema de conocer a Dios, en este segundo tema. Como ya vimos, Dios siempre se ha comunicado con nosotros. Lo ha hecho a través de su creación, lo ha hecho a través de la Sagrada Escritura. Y el hombre ha podido conocerlo desde siempre. ¿De qué manera? A través de dos formas. La primera es la razón y la segunda es la revelación, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta la razón? Un ejemplo de esto lo vamos a poner en el ámbito, digamos, escolar. Vamos a la escuela. Primer día de clases, no conocemos a nadie y nos ponemos a observar a un chico o una muchacha de un grupo diferente, a lo mejor de un salón adelantado, de otro grado. Y a lo largo de las primeras semanas empezamos a ver que esa persona come todos los días en el receso un refresco de manzana. Y aparte le gusta una torta de jamón. Y una vez que termina de hacer esto, empieza a jugar básquetbol. Y también pertenece al club de danza. Sale y se va temprano. También vemos que le gusta peinarse de cierta manera. Que sus libros están forrados de X o Y forma, y es a través de este razonamiento, a través de ver cómo es que esta persona lleva su vida diaria, de estas pequeñas expresiones de su vida en las cuales nosotros observamos, es que empezamos a conocer a esta persona. Asimismo pasó en la creación. Dios se empieza a comunicar con nosotros, hace su creación y el hombre, a través de razonar, a través de darse cuenta que cada una de estas cosas de la creación tienen un origen, debe de tener un principio, y que ese principio tiene que ser forzosamente no material, se da uno cuenta que existe algo superior al hombre. Y lo vemos, ya lo platicamos, que lo entienden de una manera no plena. Lo conocen, así como nosotros en este ejemplo medio conocemos a esta persona porque no la conocemos del todo, solo lo que logramos observar y razonar. Conocieron en la antigüedad, conocieron a Dios, pero de diferente manera, de una manera errónea. ¿De qué manera? Pues no en un solo Dios, sino en diferentes dioses, representándolo en la naturaleza, porque era la forma en que Dios se está comunicando con el ser humano, pero ya se empieza a entender a Dios a través de la razón. Cosa propia que, como ya vimos, es un don, algo que nosotros recibimos por ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la otra forma es a través de la revelación. Es, en el ejemplo que estamos poniendo, es empezar a comunicarnos con esa persona ya de manera más concisa, es decir, hablando, platicando con esta persona, al preguntarle, al decirle: hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Pues soy Juanito. ¿En dónde vives? Pues vivo en la calle Perenganito, número tal. Agarro el micro, agarro el transporte ahí donde ustedes nos estén viendo, como se llame. Mi comida favorita es esta, mi grupo favorito es este. Y en este diálogo, en esta comunicación que tenemos, se nos empieza a revelar esta persona. Empezamos a conocerlo plenamente, quién es, qué le gusta, qué hace, qué pide, hacia dónde va, sus aspiraciones, todo.
A eso se le llama revelación. Y estas son las dos vías por las cuales nosotros tenemos. La primera ya la hablamos, ya la dijimos, es a través de su creación, pero llega un momento en que Dios decide revelarse, porque el hombre no tiene la capacidad de conocer plenamente a Dios por ser inferior a Él. Es Él el quien decide revelarse al hombre para que lo conozcan, y lo va haciendo de manera gradual, ¿sí? Y esta revelación, esta comunicación la empieza a ver, o nosotros la empezamos a entender al principio en el texto bíblico del Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis, ¿sí? Con esos primeros seres, habla, platica con ellos, se manifiesta con ellos, pero desgraciadamente por el pecado original, la desobediencia, el creernos como Dios, nos apartamos de esto. Pero Dios promete un Salvador, y después leemos cómo se empieza nuevamente, digamos, como en un periodo donde Él deja de comunicarse, de hablarse, empieza después nuevamente a manifestarse, a revelarse, y empieza a comunicarse ¿con quién? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, con esos patriarcas. Después con los reyes, con Saúl, con David, con Salomón, después con los profetas, y después cómo es que se empieza a comunicar con ellos a través de esta historia salvífica que se lee en el Antiguo Testamento, y poco a poco va siendo más plena, va siendo diferente, se va revelando Él a sí mismo de manera más concisa. Quiero esto, pido esto, hagan aquello, hagan lo otro, y bueno, empieza Él a manifestarse, hace prodigios, muestra cómo Él es el único y verdadero Dios. Cuando, bueno, en la liberación del pueblo de Israel, que se lee en el libro del Éxodo, cuando manda las 7 plagas, cuando separa el mar, etcétera, etcétera, se empieza Él a revelar de manera más plena, porque Él así lo decide. Y la revelación plena llega en el momento de la encarnación de esa segunda persona de la Santísima Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo, de ese Logos que se encarna, adquiere un cuerpo, un hombre humano, y empieza a transitar, a estar entre nosotros, a platicar entre nosotros, y es como se empieza a revelar más plenamente. En Jesús conocemos al Dios uno y trino, esa revelación que Él lo decide. Entonces, así es como Dios se empieza a comunicar con nosotros a través de estas dos formas. Pero entonces, ¿qué es la revelación en sí? ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra revelación? Y bueno, revelación, para poder empezar a entenderla, viene del latín, de una palabra en latín, que consta o se compone de dos palabras más. La primera, que significa que significa ir hacia atrás, o quitar, o mover, o retirar. Y la segunda, que es velum, de velo, que es como sabemos, es un pedazo de tela, que es un velo propiamente. Entonces significa quitar el velo, retirar el velo, hacer a un lado el velo. Es decir, Dios quita ese velo, esa parte donde nosotros todavía no lo podíamos ver en plenitud, no lo podíamos conocer bien porque no había llegado el momento. Se encarna nuestro Señor Jesucristo y nos muestra a ese Dios verdadero, a ese Dios uno y trino. Se quita ese velo y ahora sí la revelación llega a su máxima plenitud, a su máximo esplendor, en el momento exacto, en la perfección de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la revelación. Pero la revelación, ¿en dónde está contenida? ¿Sí? O sea, sabemos y nosotros conocemos todo esto a través de dos fuentes principales. La primera, la que la mayoría conoce, son las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y la segunda, que algunos, incluso siendo católicos, no la entendemos o no la conocemos muy bien, que es la Sagrada Tradición Apostólica, tradición con T mayúscula, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué relación tienen estas dos y por qué decimos que esta es la revelación, las dos fuentes de revelación, junto con el magisterio, que después hablaremos de eso, que son las fuentes de revelación, que es el baúl de la fe, lo que la iglesia custodia y que se encarga de que ésta se transmite
a través de la tradición, que ahorita vamos a hablar de eso, a lo largo de toda la historia. Estas dos son las dos fuentes de revelación, y para entenderla tenemos que recordar que muchas personas, que muchos individuos como nosotros, en algún momento escribieron, plasmaron en un papel las acciones, los hechos que Dios realizó. En el Antiguo Testamento, ya sabemos, lo hicieron en el caso del Pentateuco, lo hizo Moisés. En el caso de los profetas, pues obviamente el profeta al que se le atribuye tal escrito, etcétera, etcétera. Y en el caso del Nuevo Testamento, pues a sus apóstoles, a sus discípulos, padres apostólicos, discípulos de los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo hicieron personas como nosotros. Plasmaron solo ciertas cosas, no todas, porque en el mismo Evangelio, según San Juan, hasta el final, investíguenlo, el mismo apóstol San Juan dice que lo que está escrito, lo que él escribe, es solo alguna de las tantas cosas que Jesucristo nuestro Señor hizo, porque no alcanzarían ni todos los libros del mundo para describir o escribir o mostrar toda y cada una de las acciones que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces son solo algunas de estas acciones, ¿sí? Y es ahí en donde entra la palabra tradición. ¿Qué es la tradición? ¿Por qué hablamos que la tradición también es una fuente de revelación? Nuestro Señor Jesucristo, hay que entender, Él no escribió ningún libro propiamente de su puño y letra humana, ¿sí? Él no escribió nada de eso. Todo lo escribieron sus apóstoles y los discípulos de los apóstoles, llamados padres apostólicos, que plasmaron esos hechos que Él vivió, y después de eso, después de los evangelios, plasman lo que ellos mismos vivieron después de Pentecostés. De qué fue lo que pasó después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, lo que pasó cuando estuvieron esperando en Jerusalén. Cuando llega el momento de Pentecostés, la iglesia nace y sale a predicar al mundo, ¿sí? Esa parte es lo que está contenido ahí. Esa parte está escrito en la Biblia. Pero en la tradición habla de toda y cada una de esas cosas, o nos referimos a la tradición de toda y cada una de esas cosas que no se plasmaron o que no se escribieron y que forman parte de lo que nosotros conocemos como Sagrada Escritura. ¿Y cómo podemos entender esta sagrada tradición apostólica? ¿Cómo es que podemos saber que esa tradición apostólica, esa cuestión que pasó de manera oral de los apóstoles a sus discípulos y así continuamente hasta el día de hoy, llamarle revelación? Pues simple y sencillamente un ejemplo claro es, nosotros sabemos que el primer libro del Nuevo Testamento, se empieza a escribir, algunos autores dicen que allá por el año 60, 55, 65, 70 más o menos, se empieza a escribir alrededor de 30 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, durante esos 30 años que no existía Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento, durante esos 30 años, ¿qué era lo que se predicaba? ¿Qué era lo que se decía? Pues lo que se hablaba en las comunidades, en las de Corintio, en Roma, en la de Galicia, en cada uno de estos lugares, todo se hablaba de manera oral. Iban los apóstoles, se plasmaban en las plazas y empezaban a hablar. Y lo que los escuchaban, se iban y se los decían a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Y así durante 30 años esta tradición apostólica fue la que llevó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las demás personas. Y es hasta que en algún momento algunas personas inspiradas empiezan a escribir cada uno de estos hechos. Entonces a esta parte de la parte escrita, de la parte de la parte no escrita, que se fue transmitiendo, es a lo que llamamos tradición apostólica, y continúa hasta el día de hoy, porque muchas de las cosas que nosotros los católicos entendemos y sabemos que se manifiestan en la Sagrada Escritura, pero que a veces es difícil entenderla, nosotros la logramos entender o se nos revela por medio de Dios a través de esta tradición. Ejemplo de esto son los dogmas, ¿sí? Cada uno de los dogmas marianos, de los dogmas de Cristo, de los dogmas de Dios,
son parte de esa revelación que viene a través de la tradición apostólica, que viene en continuidad a través de los años, ¿sí? De tal manera que la Biblia como la conocemos el día de hoy, el Nuevo Testamento, es fruto de la tradición apostólica, de esa tradición oral. Así mismo pasó con el Antiguo Testamento, ¿sí? También no todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue todo lo que hizo Dios en su momento. Hubo muchas otras cosas más, y los mismos judíos, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, los israelitas, tenían su propia tradición, que nosotros hemos heredado y que se ha planificado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y se ha plasmado esa tradición en el Nuevo Testamento. Esa es tradición, y de la tradición se emana la Sagrada Escritura, ¿sí? Ahora bien, debemos de entender qué es la Biblia, ¿sí? ¿Qué es la Biblia? Mucha gente piensa o cataloga que la Biblia puede ser un libro científico, o un libro de superación personal, o un libro de cómo alimentarnos, de cómo protegernos de enfermedades, de muchas otras cosas más. Y eso es una concepción errada, porque la Biblia, la Sagrada Escritura, se debe de entender como un libro únicamente de salvación, que contiene la historia salvífica de cómo Dios, desde el momento de la caída de Adán y Eva en el Edén, promete un Salvador, promete que va a mandar a alguien para redimir al hombre y tenga acceso a la salvación. Nos muestra la historia salvífica, la historia de salvación, en esta Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y en el Nuevo Testamento, a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y la tradición apostólica que nos muestra qué fue lo que hicieron después de, cuando ellos, reitero, salen a predicar, salen ya a esparcir el Evangelio por todo el mundo. Entonces debemos de entender que la Biblia es un libro de salvación. ¿Hace uso de historia? Claro que hace uso de la historia. Pero muchos, al darse cuenta que no cuadran los tiempos que se marcan en la misma Biblia, le restan valor. Dicen, no es verdad, porque no es exacta, no es específica. ¿Por qué pasa esto? Porque el mismo fin de la Sagrada Escritura no es ser exacto en la historia, es ser un libro de salvación. También hay que entender que en aquel entonces pues no existía un control estricto de las fechas, ¿sí? Muchos de estos libros, como conocemos, o como le estamos comentando, primero se vivieron y muchos años después se escribieron. Entonces recordar la fecha exacta, el momento exacto, pues era difícil. Si no había calendarios como tal, si no contaban con la tecnología con la que hoy en día nosotros tenemos, pues iba a ser difícil que concordaran. Pero el fin, el fin, que es el fin salvífico, concuerdan perfectamente, tienen una unidad. Entonces, la Biblia, la Sagrada Biblia, tiene el único fin de ser un libro de salvación, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que este libro, de que esta Sagrada Escritura es realmente la revelación? ¿Sí? Que la tradición y la Sagrada Escritura son realmente la revelación de Dios. Pues simple y sencillamente porque esta parte no se puede entender sin la intervención del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo está inmerso en la creación de esta Sagrada Escritura, en llevar a la iglesia a través de la sagrada tradición apostólica por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Leemos a lo largo de cómo nuestro Señor Jesucristo habla acerca, o se lee acerca de esa relación que existe entre nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, dada o pedida o manifestada por Dios Padre. Es decir, Dios se comunica con los hombres a través de la relación que existe entre el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto lo podemos entender, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el pasaje bíblico concreto de la encarnación, de cómo ahí dice, y por obra del Espíritu Santo, María se encarnó del Hijo de Dios. Palabras más, palabras menos, no estoy diciéndolo de manera literal, pero ahí se ve, se interviene esa relación conjunta que hay entre el Logos, la palabra, y el Espíritu Santo. También luego leemos
cómo en algún momento, eso es en el libro de Lucas me parece, si mal no recuerdo, como dice ahí que nuestro Señor Jesucristo se llena del Espíritu Santo y empieza a alabar, a glorificar al Dios Padre, a Dios Padre. Entonces hay una relación concreta entre ellos dos. Y después de esto leemos más concretamente en cómo Él dice que va a venir uno, Él va a mandar uno, Él va a pedir al Padre que envíe al Espíritu Santo, que va a ser quien va a guiar de ahora en adelante a los suyos, a los cristianos, a los que Él ha elegido, a este pueblo que Él ha elegido. Entonces ahí entra nuevamente el Espíritu Santo en esta historia de salvación, que siempre ha estado ahí. En el Antiguo Testamento también se lee desde el principio que Él ahí está presente, pero se hace más claro, se hace como más pleno, por decirlo de alguna manera, en el Nuevo Testamento, o más fácil de entender. Entonces, ahí está presente el Espíritu Santo. Y Jesucristo mismo dice, cuando Él venga, hay muchas cosas de las que yo estoy diciendo y que estoy haciendo que ustedes no lo comprenden en este momento, pero cuando Él venga, lo van a comprender, van a entender, no se preocupen, y Él va a hacer que ustedes recuerden toda y cada una de aquellas cosas que yo hice y que yo dije. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que inspiró a estos escritores sagrados. ¿Para qué? Para que recordaran esos hechos, esas palabras, esas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo y que los evangelistas en primera instancia plasman, valga la redundancia, en los evangelios. Por ende, quien inspira los libros del Antiguo Testamento es obviamente el Espíritu Santo. Él es el que agarra a estas personas, a estos escritores sagrados, los inspira y los hace recordar, los hace escribir cada uno de estos libros que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos lo escriben y podremos decir que el autor de la Biblia no podemos decir, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, es Dios mismo, que hace uso de los hombres, los inspira y hace que el hombre empiece a escribir cada uno de estos libros. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da la garantía, Dios mismo nos da la garantía de que estas palabras contenidas en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición Apostólica son verdaderas. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, las Sagradas Escrituras emanan de la Sagrada Tradición, pues van de la mano, van conjuntas y obviamente también están inspiradas por el Espíritu Santo y es lo que nos da garantía de que esto sea verdad, ¿sí? Continuando en el siguiente punto, debemos de entender, por ende, la Sagrada Escritura está libre de error. ¿Y por qué decimos que está libre de error? Porque nosotros leemos o nos damos cuenta que a lo largo del Nuevo Testamento nos damos cuenta cómo Jesucristo mismo, nuestro Señor, cita pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿sí? Él habla en cada una o en muchos momentos de lo que se lee ahí, cita pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no va a hacer uso de aquello que está errado, de aquello que contiene error. No lo va a hacer, ¿sí? Porque es Dios mismo y su enseñanza, su amor, el plan salvífico está libre de errores. Entonces es por eso que las Sagradas Escrituras están libres de error en cuanto a su fin único, que es la salvación. Y por ende, si Jesucristo hace uso o hace mención de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que están inspiradas por el Espíritu Santo, obviamente estos libros, del Nuevo Testamento también están libres de error. No tienen error alguno porque en su conjunto van de la mano una con la otra, Antiguo y Nuevo Testamento. No son dos cosas diferentes, sino son una misma revelación a lo largo del tiempo, una continua, una es la continuidad de la otra, planificada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que hay unidad en la Biblia. La Biblia es una sola fuente de revelación en momentos históricos, por decirlo así, diferentes, o en momentos de la historia de la salvación diferentes, pero son
hay una sola unidad, y la unidad en sí está dada en una sola persona, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como sabemos, el Antiguo Testamento es la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos viendo cómo a lo largo del Antiguo Testamento van pasando hechos, van pasando sucesos que van preparando esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo lleva a personas a ciertos lugares, lleva a personas a ciertos hechos, lleva a personas a realizar ciertas circunstancias. Pasan muchas cosas que todo va a terminar o se va a planificar en la plenitud de los tiempos en la encarnación de ese verbo, de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento continúa con la vida de lo que Él hace y plasmando ya las primeras acciones de esos apóstoles, de esos elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una unidad en nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que la Biblia, la Sagrada Tradición, son cristocéntricas. Tienen una unidad en nuestro Señor Jesucristo, tienen unidad en ella, ¿sí? De esa misma manera, nos damos cuenta o podemos entender que la Sagrada Escritura es, o podemos entenderla como un signo de Dios. ¿Qué es un signo? El signo es aquel que nos remite o nos lleva a una verdad distinta a la que el propio signo nos muestra. Nos lleva a una verdad, a una realidad diferente a la que el mismo signo nos representa. ¿Cómo podemos entender esta parte de lo que es un signo? Un signo, por ejemplo, de interrogación es solo un ganchito con un puntito. Pero la realidad a la que nos transmite este mismo signo de interrogación es a que en ese momento se está realizando una pregunta, ¿sí? Se está haciendo imperativo, se está preguntando algo, ¿sí? Perdón, no es imperativo, se está haciendo una interrogación, es el término correcto. Se está interrogando a alguien. Entonces, eso es un signo. Asimismo, por ejemplo, otro ejemplo de este mismo es cuando liberan las palomas blancas. En sí, la paloma blanca es un animal de color blanco, pero es un signo que puede representar la paz, o que representa en nuestros tiempos la paz. Es un signo, es algo que nos muestra o nos lleva a una realidad diferente a la que es la del propio signo. De tal manera que la Biblia, que es un compendio de libros, son unos escritos, nos lleva a una realidad, a una verdad distinta a lo que es propiamente el escrito, propiamente el libro. ¿Y a qué verdad o a qué realidad nos lleva? A la comunicación con nuestro Señor Jesucristo, a la comunicación con Dios, a esa verdad con Dios. De tal manera que cada vez que la leemos, de cada vez que se lee en las misas, en la Sagrada Eucaristía, de cada vez que la meditamos en nuestra casa, en retiros espirituales, etcétera, etcétera, nos lleva no a las letras, no al papel, no al libro, sino a una comunicación propia con Dios. Es Dios que a través de esos escritos se está comunicando con nosotros y nosotros con Dios. A eso nos lleva estas Sagradas Escrituras. Por eso es un signo y de cierta manera tiene una propiedad sacramental. ¿Por qué? Porque así mismo nos comunica, nos hace partícipes de esa gracia santificante, ¿sí? Porque si no es a través de ella, no tendríamos o no seríamos capaces de recibir sacramentos, ¿sí? Que es propiamente los que nos participa de esa gracia santificante, ¿no? Son signos visibles y sensibles que nos hacen partícipes de esa gracia santificante. Ese es el sacramento. Por ende, la Biblia tiene cierto sentido sacramental, ¿sí? Es un signo propio de Dios. Y obviamente la Sagrada Escritura nos va a llevar o nos va a pedir que tengamos una reacción, una obediencia de fe. Si nosotros sabemos que es la comunicación con el Dios único y trino que está plasmada en estas escrituras, nos va a llevar a hacer acción, a obedecer lo que está diciendo ahí, a hacer lo que nos está pidiendo ahí, porque estamos platicando con una persona. No es un libro de fantasía, como ya dijimos, es alguien que se nos está mostrando a través de estas escrituras. Es por eso que a lo largo de la historia mucha gente le da tanta referencia muy parecida o casi igual que a la Sagrada Eucaristía, que es en donde se encuentra la presencia real de nuestro Señor Jesucristo.
su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. Muchos la reverencian de esa misma manera porque nos lleva a ese encuentro de entender toda esa parte de la historia de la revelación, ¿sí? Esa es la sagrada escritura, y esa es la sagrada tradición, ¿sí? Entonces van de la mano Espíritu Santo, Hijo, sagrada tradición, sagradas escrituras, el magisterio, que después más adelante vamos a hablar del magisterio, tienen una unidad en sí, son las mismas a través del tiempo. Si alguien viene y enseña algo diferente a lo que aquí se ha dicho, a lo que a través de la tradición se ha dicho, podrá en algún momento parecer que esa es la verdad, parecerá que empieza a ser la verdad revelada por el Espíritu Santo. Pero siempre a lo largo de la historia, por ejemplo, en el hecho del arrianismo, que pareciera que en su momento iba a ser declarada como la verdad, el Espíritu Santo bueno, Dios, la santa voluntad de Dios lo permite, porque después el bien que se obtiene después de estos momentos es mayor. Viene el Espíritu Santo y dice, no, eso está mal. Se declara que Jesucristo, perdón, es 100% hombre y 100% Dios y no solo humano. Se echa de abajo el arrianismo y sale a relucir lo que siempre se había creído. No es que en ese momento, como sabemos, se empezó a creer eso, sino siempre se había creído, pero llega en su momento personajes o circunstancias que nos llevan a caer en el error. Pero reitero, como hay una unidad siempre en nuestro Señor Jesucristo, inspirada por el Espíritu Santo con esa relación, porque Dios nos comunica con nosotros a través de estos dos, sale a relucir siempre la verdad y siempre hay continuidad. Nadie a lo largo de la historia hasta el día de hoy, en este 2021, ha proclamado o ha dicho algo, sobre todo a lo largo de los papas, de los doctores de la iglesia, de los concilios, etcétera, etcétera, que vaya en contra de esta tradición y de estas sagradas escrituras. Siempre en unión en Cristo mismo, cristocéntrico, ¿sí? Entonces, pues, mis queridos corazones trinitarios, este es el tema que vemos el día de hoy, muy amplio. Una disculpa si soy repetitivo, cantinfleo mucho, como hay un término el día de hoy, redundo mucho en lo que digo, pero bueno, es parte de cómo yo hablo y de cómo yo explico. Una disculpa si esto hace que el video sea más largo, tratamos de hacerlo lo más simple o sintético posible, pero son temas muy apasionantes, o a lo menos esto me apasiona mucho. Y bueno, pues espero verlos pronto en el próximo video, y recuerden que cada uno de estos videos tienen el fin que al final de ellos cada uno de nosotros tengamos un corazón trinitario. Nos vemos hasta la próxima. Su hermano en Cristo, Juan José Márquez. Bye bye.